Yo quería, Martín, tocar justo sobre lo último que mencionaste de desigualdad, Sí. que es como el patrón que une las tres cosas. ¿Vos dónde, en tu análisis, ves el germen de esta desigualdad? ¿Es consecuencia de los procesos históricos que se fueron dando en el desarrollo capitalista en Argentina? ¿Es consecuencia de algún quiebre? Quizás vos me decís, a partir de este momento sucede y se exacerba. ¿Y cuál es tu opinión hacia el futuro? Es decir, ¿cómo podemos trabajar en disminuir esta desigualdad? Primero hay un problema de base, que es esto que decía, que el capitalismo argentino no es una creación vernácula, sino que es el asentamiento de un sistema mundial con las performances que esto tiene. Es decir, no es lo mismo que vos digas, mirá, empezamos produciendo vacas, después generamos frigoríficos, después a los frigoríficos le hicimos barcos, después tuvimos empresas transnacionales que vendían barcos, que vendían vacas, granos y barcos al exterior, a que diga, mira, los barcos los hicimos a partir de la década del 50, mientras nosotros tomamos una serie de decisiones, el mundo decidió por nosotros qué es lo que producíamos y de qué manera. Y nuestra industria básicamente es sustitutiva porque las corrientes, los vectores dinámicos de la industria son empresas transnacionales. Entonces digo, ya ahí tenés una condición de partida. Pero así todo, ese formato de rezago productivo en amplios sectores del sector industrial. Yo me niego a hablar de la industria como agregado. Me niego a decir la industria, el aparato productivo es todo malo. No, ni tampoco hacer un razonamiento naif de la gran empresa es una cosa y la pyme es otra. O el sector tal, metalmecánico, es bueno y el sector farmacológico o de producción farmacéutica es malo. No, estoy diciendo claramente que esos aparatos productivos, que por definición en economías como la nuestra son heterogéneos, que tienen densidades distintas, que tienen distintas prácticas tecnológicas, que tienen distintas formas de relacionarse con el mercado interno, con el mercado externo y con el Estado, esa heterogeneidad, así todo, acompañada por un muy alto nivel de productividad natural del sector primario, tenía capacidad y tenía, como decirlo de una manera casi salvaje, tenía resto como para replantear su mal funcionamiento hacia el futuro. Es decir, no es que la decadencia argentina estaba metida tan adentro en su manera, en su constitución nacional, que era imposible que se reorientara. Me parece que sí hay un punto de quiebre, retomo la pregunta que vos señalabas recién, me parece que el quiebre en la Argentina es el año 76, como estrategia política, no como política económica. El 76 no es una política económica, el 76 no es Martínez Dios, es la suma de Martínez Dios más una dictadura, más una forma de rearticular la sociedad. Y esa forma de rearticular la sociedad generó instrumentos y políticas y daños en la estructura productiva que efectivamente torcieron sustantivamente y por décadas el funcionamiento de la Argentina. Si la viabilidad de la Argentina desigual, capitalista, dependiente, con los problemas de la década que lleva al año 76, se podía arreglar dentro de ese sistema o podía tener impulsos dinámicos en ese sistema, de hecho tenías exportaciones industriales mayores que hoy en 1975, perdón. Tenías complejos tecnológicamente desarrollados en el año 75 en materia industrial, ¿no? Entonces, la verdad que no era la teoría de hasta el año 76 teníamos un sector agropecuario que funcionaba fenómeno y un sector industrial que era toda una catástrofe, ni una cosa ni la otra. Ahora, esa situación sí fue dinamitada en el año 76. Yo siempre digo en broma que hasta tal punto muchas de esas cosas continúan, que no solo siguió el proceso de desindustrialización, no solo siguió el proceso de liberalización financiera, sino que siguieron tres leyes, aunque parezca mentira, tres leyes de la dictadura. Tenemos la misma ley de entidades financieras, ¿sí? Tenemos la revisión del impuesto a la herencia, y tenemos la misma ley de inversiones extranjeras y tenemos la misma modificación de la reforma fiscal de Martínez Dios en vida. Entonces, cuando vos mirás esto y decís, bueno, fue en el 76, tenemos estas mismas cosas, es evidente que algunas, además de estas tres que son legales, que son instrumentos, digo, han pasado otras cuestiones que tienen que ver con la hipertrofia del sector financiero en Argentina, la lógica de la penetración mayor de empresas transnacionales y de concentración de mercado, muchísimo mayor, y esto no es el proceso de la dictadura, esto continuó durante buena parte de ese proceso, diría yo, excepto en el lapso entre el 83 y el 89, en el gobierno de Alfonsín, que hubo una estrategia política de evitar la consolidación de la dictadura en materia económica y social, y también una estrategia de evitar que lo que era
la pulsión de ese sistema económico construido en la dictadura se volviese a imponer. Sacando ese proceso, lo que existió fue una convalidación de la estructura productiva anterior. Entonces, si uno dice, bueno, ¿es igual toda la economía política post-dictadura? No. ¿Es igual toda la economía política post-1989? Decirle lo mismo Menem que Dualde que Kirchner. No, la verdad que no. Pero lo que no se discutió nunca a posteriori de este proceso fue, por un lado, la consolidación del patrón productivo reprimarizado, que nunca se discutió. Por otro lado, la expansión del sector financiero, que nunca se discutió. Y la lógica de la concentración y extranjerización de la economía. Esos tres pilotes siguieron igual. No implica esto que Menem haya destruido industria y apostado a la concentración brutal de la riqueza y que el kirchnerismo haya planteado una reconstitución de los segmentos más débiles de la industria y haya planteado una reconstitución del poder de compra de los salarios y de transferencias directas hacia determinados sectores. No es lo mismo, está claro que no. Lo que sí digo es que a lo largo de ese proceso la consolidación de un patrón productivo con mala inserción internacional persistió, la consolidación de un patrón de relacionamiento internacional con eje en un sistema financiero hipertrofiado persistió, y que la lógica de construir el excedente, la masa bruta del excedente, sobre la base de relaciones en el sector primario y no de articulaciones de productividad con mayor tecnología, también se dio. Entonces, este es el problema por el cual hoy tenemos esta cuestión de estancamiento. Ahora, sin ir a un proceso, digamos, genealógico de naturaleza nietzscheana, ¿no? Pero sí tratando de deconstruir esto para dónde, digo, qué es esto para ver, desmontándolo, qué sucede. Me parece que hay varias cosas que van de suyo que hay que rediscutir. Y esto con vista a la tercera parte de la pregunta tuya, diciendo, bueno, ¿cómo se puede pensar el salir de esto? Primero, está claro que con un proceso, que de esto no se sale con un proceso que no ataque las tres cuestiones a la vez. No, este es mi punto de vista. Me parece que alguien que plantee, mira, hagamos algo con la política pública, hagamos algo con el sistema de legitimación para inducir comportamientos sobre la acumulación y sobre la distribución, me parece que es una estrategia que se queda renca. Esto podría ser, en alguna medida, leído así muy estilizadamente, muy a lo bruto, una lógica similar a la que aplicó el kirchnerismo. Digamos, ¿no? Tomemos el control del proceso de legitimación, empecemos a toquetear cosas dentro del proceso de acumulación y dentro del proceso de distribución sin alteraciones sustanciales y la cosa puede caminar. Yo creo que eso, más temprano que tarde, presenta su límite. Para el kirchnerismo los límites fueron dos. El primero fue el agotamiento del proceso de transferencia de los trabajadores en su excedente, es decir, en el año 2012 produjo una macrodevaluación que le sacó de los bolsillos de los trabajadores al bolsillo de los capitalistas 5 puntos del producto. Esto permitió la recomposición de la tasa de ganancia desde la empresa más concentrada transnacional hasta el más pequeño bolichero de Lanús. El día que se agota el sentido dinámico de esa transferencia y que empieza la puja distributiva en condiciones del excedente que se estaba creando en el año 2007, reaparecen las tensiones inflacionarias, reaparecen los procesos de tensión, no solo dentro del bloque de poder, sino hacia adentro del sistema social. Ahí se prende la primera luz de emergencia. La segunda luz de emergencia es, como toda economía que no varió su base productiva, la modificación de las condiciones internacionales. Es decir, vos tenés dos problemas. O le arrancás a los trabajadores, a los trabajadores me refiero no a los trabajadores formales, digo, a los sectores populares que se defienden como gato panza arriba, el excedente a cachetazo, o el mundo te resuelve el problema por la tasa de interés y los precios internacionales. El día que a los trabajadores no los podés cachetear y el mundo te dice minga al movimiento de los precios internacionales, tenés un problema con este sistema productivo. Si vos no lo modificaste en el medio, en el momento que tenías excedente, llegás en el peor momento, donde se te acabó el buen escenario internacional y encima tenés poca capacidad de empujar a condiciones peores e indignas de vida a los sectores populares. Bueno, así está el kirchnerismo, digamos. Duraron lo que le duraron estas 2 vidas. El día que se acabó, entonces, ¿qué te ilustra esto? Que si uno efectivamente se plantea una estrategia para superar esto, tienen que trabajar me parecen estas 3 cuestiones a la vez. Tienen que trabajar en lo que es el proceso de acumulación, donde tenés que elegir nuevos actores capitalistas, claramente nuevos. Digo, la lógica de pactar la reconversión interna con las empresas transnacionales y con el capital concentrado en Argentina, es decir, por decirlo de una manera simpática, pongámonos de novio con el capital instalado porque en nuevas condiciones funcionan dinámicamente mejor
es un ejercicio de ingenuidad manifiesta. No porque los tipos sean malos, no estoy hablando de perversión, yo en esto tengo una visión muy de los procesos, no hablo de los sujetos estrictamente, digo, me parece que ese capital tiene esa forma de interaccionar, esa forma de integrarse a las corrientes de comercio y de financiamiento mundial, con lo cual vos no tenés en este contexto nada demasiado interesante como para decir replanteo esta cuestión, ¿no? Argentinos no son 5.000 millones de hambrientos que están requiriendo comida, ni 2.000 millones de muertos de hambre que por $1 van a laburar. Entonces, esta tensión vos hoy no la resolvés, aún sin revolución tecnológica en el mundo. Uno podría decir, hasta con la revolución tecnológica, ni los 5.000 que demandan, ni los que viven por $1 son atractivos, ¿no? Podría discutirse mucho, pero digo, no necesariamente es así. Entonces digo, no tenés esas dos cosas. Entonces tenés que plantearte estrategias de inserción internacional y de creación del excedente doméstico que no pasen por los vectores tradicionales.